Primeramente, muy buenas tardes. Bueno, un placer tenerte a ti conectado. Ojalá pues se adquieran otros participantes. Se va a dar inicio a partir de hoy a los 3 encuentros sincrónicos que tiene pautada la materia de teoría de derecho de obligaciones en su tercer momento para los profesionales de la carrera de Derecho, programa de la UDEFA en convenio con el IEPSI. Bueno, a lo mejor para algunos pues es primera vez que me ven, así sea en este medio tecnológico. Sin embargo, pues aunque la tecnología hoy en día está privando mucho el aspecto de las telecomunicaciones, sin embargo, pues tenemos poco a poco que también tener un poquito de contacto presencial a los fines de, bueno, llevar a cabo la práctica profesional y sobre todo esta carrera de la abogacía, del ejercicio profesional de la abogacía, que mayormente se lleva a cabo de manera presencial, porque todas las actividades que se hace el abogado, pues tiene que hacerlo ante las distintas oficinas públicas de la Administración de Justicia, por un lado los tribunales, y de la parte administrativa, instituciones como el SAREN, en lo que se refiere a la redacción documental. Bueno, ahí tenemos mi nombre, mi profesión, abogado de la República, con un ejercicio profesional de 30 años, 15 años en la parte docente. Egresé en el año 1992 de la Universidad Católica del Táchira y tengo estudios posgrado en Derecho Procesal, Gerencia Ambiental Judicial, Criminología y Criminalística en universidades reconocidas, entre esas el IESI. En cuanto a la planificación, pues, como usted puede verla ahí, el participante que está en este momento conectado y los que van a ver la presente filmación, voy a tratar de que esta vez pues se cumpla con las actividades y esa es la intención de la universidad, porque realmente y legalmente, si se está estudiando esta carrera, una de las actividades fundamentales que tiene que tener el abogado es el sentido de la responsabilidad y el sentido de la pertenencia cuando lleva un caso. Y eso se hace es con la actuación en los tribunales y con la actuación en las instancias administrativas, así sea para llevar un documento y para su revisión. El abogado tiene que estar pendiente de las fechas en las cuales le indica el resultado de la revisión, como igualmente el abogado tiene que estar pendiente de cómo va funcionando su expediente. Entonces, en la medida en que como estudiantes seamos responsables, cumplamos con las fechas que ya se están colocadas en la plataforma, indicadas allí, pues así vamos a tener éxito en nuestra profesión cuando llevemos un expediente o tengamos que introducir un documento. Entonces, comencemos la responsabilidad desde ahorita para que como profesionales esa responsabilidad sea el éxito de la carrera. Bien, ahora sí entro en materia en lo que se refiere a las primeras dos unidades de el derecho civil en su parte especial dedicada al estudio de los profesionales. Bueno, tenemos que este derecho civil comprende esta tercera modalidad, el estudio de las obligaciones, que es una de las ramas que tiene el derecho civil como institución jurídica, como rama del derecho privado. Y las obligaciones forman parte de ello. Cuando se ve el estudio del derecho civil, encontramos que el derecho civil comprende 5 grandes ramas.
La primera tiene que ver con la persona y los derechos de familia. Luego tenemos la segunda rama, los bienes y los derechos reales. Tenemos lo que son las obligaciones, la tercera rama, el derecho sucesoral y las garantías, los contratos y las garantías. Eso es todo el marco, por lo general, institucionalmente comprende el derecho civil. Bueno, vamos a entrar al tercer momento, que son las obligaciones. Ya en los dos momentos anteriores se vieron las personas y se vieron los bienes. Y entramos ahora las obligaciones, que son precisamente las llamadas obligaciones que regulan el derecho del crédito, el derecho del préstamo, sencillamente el préstamo de dinero. Esa es esta rama, el derecho civil, cómo se hace, sus efectos y los sujetos que tenían y de qué manera se producen las obligaciones. Para acá, pues precisamente traigo el contenido de esta primera unidad, en la cual pues se enfoca la teoría de las obligaciones, la obligación civil y sus elementos, las fuentes, aquellas medios por el cual dan origen a obligación y cómo se clasifica la obligación. Bien, dentro de la teoría general, pues tenemos que abarcar lo que es sencillamente la obligación jurídica. Y esta obligación jurídica se debe a una especie de conducta en la cual los dos sujetos intervinientes en la obligación llevan a cabo. El deudor tiene una conducta de deber, prácticamente de cumplir, y el acreedor una conducta de prestar. Entonces, ¿quién es el que presta? Presta el acreedor. ¿Quién es el que paga? El presta el acreedor, paga el deudor, porque tiene un deber de hacerlo. De allí que la relación contextual, por ser una relación de derecho, forma una teoría y son las obligaciones. Y dentro del campo de esta teoría de las obligaciones se enfoca una concepción especulativa, tiene un carácter científico y abstracto. Sobre todo maneja un aspecto de carácter económico. Y dentro de la rama del derecho civil comprende más que todo una relación de derecho privado. Por ello, la obligación civil en realidad es definida por la doctrina. Porque si nos vamos al Código Civil, el Código Civil no encontramos por ninguna de sus normativas lo que es la obligación. Solamente encontramos a raíz del título tercero, capítulo primero, a partir del artículo 1133 y siguientes, de las obligaciones y arranca con las fuentes. Entre esas tenemos la primera, que es el contrato. Pero la doctrina sí ha definido lo que es la obligación. Entonces, de aquí tenemos que autores como Ruggiero, Colini Capitán, Planior y García Maínez coinciden que la obligación es la relación, vínculo o necesidad jurídica entre dos personas, acreedor y deudor, donde una hace la prestación y la otra cumple esa prestación mediante el pago, que por lo general lo hace el dinero. Entonces, aquí la relación jurídica, tanto el acreedor como el deudor, es de dos. Uno que presta y el otro que paga. Y ese pago, pues naturalmente, además del capital, tiene que establecerse intereses y en caso de demorarse, los intereses. Ya la norma la indicamos a partir del artículo 1133, donde comenzamos con el contrato y de allí sencillamente las otras fuentes de obligación. Por eso es que partiendo de esta definición, pues ahí nos indica los elementos por el cual se forma la obligación. Y normalmente son tres. Un vínculo nexo jurídico, en la cual es una unión que hay de acreedor y deudor. Los sujetos
pues son naturalmente el activo acreedor y el pasivo deudor. Y la prestación, que es la naturaleza por el cual se lleva a cabo, en este caso la fuente, que sería el contrato, o también otra fuente que se dará referencia más adelante, en la cual se da tres tipos. Una prestación de dar, que es cuando se entrega un bien, generalmente dentro de las obligaciones de dar el contrato típico de venta de bienes de la cual se entrega es la compraventa. De hacer, aquí es donde propiamente pues funciona la figura del derecho de crédito, y de no hacer es abstenerse de realizar ciertas conductas por parte del acreedor. Bien. Entramos entonces que precisamente las obligaciones, ese nexo, ese vínculo jurídico que se deriva de dos personas, acreedor y deudor, en la cual una da una prestación y la otra, esa prestación la paga en dinero, pues se genera una serie de fuentes o de formas para que eso se lleve a cabo. La que mayormente, sobre todo, lleva esta realización de prestar y pagar en dinero, pues es el contrato, en la cual, bueno, tiene una definición legal para llevar a cabo el vínculo jurídico, pero son actuaciones que son regidas por la ley y por disposiciones entre las partes. Tenemos la gestión de negocios, en la cual pues se realizan precisamente actos para la consecución de un negocio jurídico. El pago indebido, un pago de más, realizado por el deudor, el enriquecimiento de causa, en la cual se realizan actuaciones donde se desmejora el patrimonio de otra persona. Y el hecho ilícito, que es más que todo cuando se transgrede la ley y tiene mucha similitud con la conducta delictual. Y en cuanto a la clasificación de las obligaciones, pues además de las que se dieron anteriormente, dar, hacer y no hacer, pues tenemos una forma por la cual las obligaciones pues llevan a cabo su forma de actuar. Jurídica porque tiene disposiciones legales. Naturales por cuanto, aunque no tengan disposiciones legales, pero moralmente se deben cumplir. Dentro de la obligación natural, la obligación más típica es el juego. Del juego, la que llaman del juego de invite y azar, la famosa apuesta. En la famosa apuesta, pues ahí, aunque es una actuación de las personas en la cual, pues sí, hay pago de dinero, pero ese pago se cumple y ese pago cumple y ese cumplimiento tiene que ser de orden moral, de orden más que todo íntegro de la persona para que por lo menos el vínculo y el nexo se lleve a cabo. La condición en donde muchas veces la prestación se somete a determinados momentos para su pago. Suspensiva y resolutoria, eso va a depender mucho del momento en el cual se lleve a cabo la suspensión. La conjunta de prestaciones múltiples, facultativa, en la cual se faculta cuál prestación es la más indicada para cumplirse. Alternativa tiene mucha similitud con la facultativa porque alterna cómo debe cumplirse la prestación. Solidaria, en la cual va a depender más de los sujetos, bien sea el sujeto activo en el caso del acreedor o el sujeto pasivo en el caso del deudor, quien hay la solidaridad en la cual la prestación que haga uno, los demás son solidariamente responsables de esta prestación, y sucede en el caso del pago. Si el pago es hecho por un deudor, son solidarios los otros deudores que participaron dentro de esa misma obligación. Divisible, bueno, que el pago de la prestación pues se haga a plazos. Y la cláusula penal es cuando precisamente muchas veces tanto la prestación y la reparación del daño, tiene el elemento penal que puede considerar como
eximente del delito. Aquí en esta obligación con la cláusula penal es donde entra la fuente del hecho ilícito, porque dentro del hecho ilícito la figura es una conducta delictual y precisamente cuando se establece este tipo de obligaciones es cuando se manejan las normas del Código Penal. Bien, vamos entonces ya con la segunda unidad y con esto pues le damos finalizando la clase por el día de hoy. Bueno, tenemos el tema de la responsabilidad civil. La responsabilidad civil ya es un elemento por el cual dentro de la teoría de las obligaciones corresponde a la reparación del daño producto de una actuación culposa y esa actuación culposa se produce por incumplimiento. Cuando dentro de la realización de actos, más que todo negocios jurídicos, una de las partes se siente afectada en su disminución del patrimonio, ahí se debe reparar ese daño. Y ese daño, al repararse, tiene que ser producto por actuaciones culposas y esas actuaciones culposas son inejecutadas o su ejecución puede ser demorada. De allí es donde precisamente surge lo que es la responsabilidad civil. En este caso, la doctrina es más que todo quien ha definido el tema, la teoría de la responsabilidad, ya que solamente lo que tenemos en la ley es la responsabilidad cuando ocurren los daños y perjuicios. Es decir, cuando se produce la inejecución, cuando se produce la ejecución tardía, que son las normas del 1264 y 1271, pero tener una definición como tal, pues la doctrina que se ha encargado de ello. Y sobre la división, tenemos dos aspectos bien importantes en la cual los indico a continuación. Montour, autor francés, jurista francés, establece que cuando se afirma la responsabilidad civil es aquella situación jurídica del patrimonio de la persona que ha causado un daño injusto quien queda obligado a reparar. Es decir, para Montour solamente la relación de la responsabilidad civil es que el deudor causa un daño al patrimonio del acreedor por su bien ejecución y por lo tanto él debe reparar el daño que le produjo al acreedor. Sencillamente lo doy. Pero Sabatier es mucho más extenso y Sabatier sí se asemeja a cómo lo maneja la normativa venezolana, no solo en lo relacionado con la responsabilidad producida por el propio deudor, sino la responsabilidad producida por aquellos dependientes o por aquellas cosas que van a tener vinculación con el deudor, con la parte que produce el daño. Y ahí es donde tenemos la llamada responsabilidad civil especial por cosas, que es la que se produce en el caso de los menores, en el caso de los animales y en el caso de los dependientes. Entonces, tenemos la definición de Sabatier, en la cual dice que es la obligación que incumbe a la persona de reparar el daño causado a otra por hecho propio. Es decir, la relación A hizo daño a B, producto del incumplimiento. Pero aparece, y ahí tenemos la conclusión o por el hecho de personas o cosas dependientes de ellas. Ese hecho de personas son aquellas personas que por lo menos están sometidas bajo la tutela de ellas. El caso de los menores de edad, el caso del entredicho. ¿Ve? Cuando un menor de edad comete un daño, pues su padre, que son los representantes, pues tienen que reparar ese daño causado. Igualmente, en el caso del entredicho, o de cosas dependientes allá, por lo menos en el caso de los animales. Y caso típico, los perros, cuando le producen una lesión o muerden a un desconocido, pues a un tercero,
producto de esa dependencia, pues tiene el dueño del animal que reparar el daño producido a esa persona, que sería, pues, en el caso de la víctima. ¿Eh? Entonces, de acuerdo con esta última división de Sabatier, pues tenemos ahí las características de la responsabilidad civil, que prácticamente, pues, se las mencioné anteriormente. Tiene como finalidad la reparación del daño causado y no la causa o castigo al causante, la víctima. Reparación del daño. Y el daño se repara con indemnización de orden pecuniario. La acción de responsabilidad civil, la acción destinada a obtener la reparación del daño, tiene un marcado carácter privado en el sentido de que debe ser ejercida por la víctima ante los órganos jurisdiccionales. Exactamente, la víctima, al ser, al producirse el daño, pues acude ante las instancias jurisdiccionales y de esa manera obtiene la reparación del mismo, que sería la indemnización de los daños y perjuicios. Y la responsabilidad civil puede ocurrir no solo en los casos en que civilmente sea responsable del daño causado, sino también cuando ese daño es causado por interés de personas sometidas a su control o vigilancia o de alguna cosa dependiente de aquel. Entonces, como les mencioné, está el caso de los menores, está el caso de los entredichos, está el caso de los donde el representante de los menores, el tutor en el caso del entredicho y el dueño del animal, pues respondería por el daño producido por esa persona o por esa cosa en la cual está directamente vinculado con la parte. Ahí tenemos tipo de responsabilidad civil de acuerdo a las obligaciones contractual y extracontractual. Los requisitos de la responsabilidad civil. Entonces, de acuerdo con la definición, la responsabilidad civil, pues, tiene 4 requisitos. Primero, la culpa. Segundo, el daño. Tercero, el incumplimiento. Cuarto, la relación de causalidad. Bien, en cuanto a la culpa, el incumplimiento debe ser culposo para que genere la obligación de reparar el daño. Y esa responsabilidad civil, ese incumplimiento para que sea declarado culposo, es decir, para que se genere la culpa, debe ser imputada. ¿Imputada a quién? Imputada a la persona que realizó ese tipo de conducta, ese tipo de actuación y por el cual ocasiona el daño y de esa manera debe reparar. El daño consiste en toda disminución o experimentación de una persona en su patrimonio o en su acervo material o en su patrimonio o acervo moral. Entonces, no es solamente la pérdida o disminución por no haber pagado, por no haber producido, vamos a suponer, un daño material como es chocar un vehículo o chocar una pared, sino muchas veces cuando se le causan lesiones a personas o cuando alguien dependiente de ella le ocasiona una lesión a esa persona. Ahí entraría dentro del daño moral. Y ese daño moral, además de la afección psíquica y moral, también tenemos la parte pecuniaria, que es precisamente donde se fundamenta la norma del 1271, que establece que el deudor será condenado al pago de los daños y perjuicios tanto por inejecución de la obligación como por retardo en la ejecución, si no prueba que la inejecución o el retardo proviniera de una causa extraña no imputable, aunque de su parte no haya habido mala fe. Aquí en la norma de 1261 es donde encontramos esa excepción a el deber de reparar el daño, producto del incumplimiento. Pero ese incumplimiento, para poder ser justificado de que no existió o que ese incumplimiento se demoró, tiene que haber una causa extraña muy imputable. ¿Y qué es la causa extraña muy imputable? Es el mecanismo por el cual razones que están ajenas a la voluntad del deudor se hacen presentes
y por esa razón él no puede realizar esa conducta constante de buen padre de familia para cumplir la obligación y reparar el daño. Caso de este tipo de causa extraña no imputable, pues lo vimos en esto de la pandemia del COVID, cuando hace precisamente ya por estas fechas, en el 2020, se declaró el estado de emergencia y sobre todo en algunas situaciones como los contratos de préstamo, las obligaciones de préstamo y las obligaciones de pago de cánones de arrendamiento en materia comercial, pues se suspendió mientras duraba el hecho de la pandemia el pago de esos cánones. Pero mientras el tiempo, es decir, se produce un retardo en la ejecución de la obligación por esa causa extraña que es conocida mayormente como el hecho del príncipe. Actos de carácter administrativo que se producen producto de emergencias para el momento. Entonces, si se prueba que existió durante ese tiempo, pues la persona no está obligada a cumplir con la obligación ni a reparar el daño. Eso sí, al cesar el estado de emergencia, al ser derogado ese decreto, pues vuelve la obligación a cumplirse y si no la cumple, pues ahí sí está incurriendo en incumplimiento. Y tenemos la relación de causalidad, pues es una relación causa-efecto que existe entre el incumplimiento culposo que causa el daño y el daño ocasionado. Entonces, cuando ese incumplimiento culposo, producto de esa actuación, incumple con la obligación y a su vez causa daño, ese daño debe ser reparado. Y se repara con los daños y perjuicios que se tienen que establecer en el tribunal y que el juez lo declara una vez comprobado la magnitud de ese daño. Como objetivo fundamental de la responsabilidad civil está constituida la reparación del daño causado. Cuando va a ocurrir la reparación del daño a la víctima, esta debe cumplir una serie de principios o normas para que se opere la responsabilidad civil y por ende la reparación del daño. Bien. De aquí es donde precisamente con estos puntos se genera ese sentido de la teoría de la responsabilidad civil, la teoría de la obligación, por el cual dentro de la relación obligatoria tiene que haber un cumplimiento. Y ese cumplimiento, por lo general, debe ser real, efectivo, primero, para que no cause daño. Y segundo, para no reparar los daños y perjuicios producto de ese daño ocasionado. Eso es más que todo cómo es que funciona la responsabilidad civil. Bueno, por aquí se me está haciendo una advertencia de unos minutos que quedan, pues tanto el participante y si se volvió a conectar otros compañeros, pues si tienen algunas preguntas por hacer dentro de lo que es este elemento de la responsabilidad civil. A ver, el Doctor, amigo Líbano. doctora Zulay, buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, Mire, muy buenas tardes. ¿cómo queda ahí la responsabilidad civil en las compañías anónimas entre socios? Cuando algún socio dispone pues del erario de la empresa y lo dispone para su bien, no lo dispone para beneficio de la compañía. Bueno, es que más de la responsabilidad civil ahí se hubiera podido cometer hasta un delito. Porque es ¿Ok? que la responsabilidad civil, en cierto modo, se equipara mucho. En los contratos, como no. Tenemos la acción de cumplimiento y la acción de resolución. Se actúa por esa vía. Pero si nos vamos desde el punto de vista de la imputabilidad, ahí hubo dolo. Y dentro de las compañías anónimas, las empresas, pues la sustracción de ese dinero, pues es motivo verdaderamente para que además de reparar un daño desde el punto de vista pecuniario, pues la persona pueda incluso
abrírsele una investigación penal con su correspondiente aspecto criminológico para determinar que no solo se hizo un daño, sino que aparte de eso, también se cometió un acto ilícito, como lo es el robo de una cantidad de dinero. Por lo menos en las empresas que mayormente pues se manejan grandes cantidades, pues producto verdaderamente de negocios hasta vamos a decir, mal llevados o mal canalizados, pues lo que termina generándose son acciones delictuales. Y eso puede conllevar, por un lado, a responsabilidad personal, porque la parte penal es netamente personal, pero por otro lado, si no se logra intervenir la empresa, eso pudiera llevar incluso a un defalco, a una cesación de pagos y de esa forma, pues, hasta conllevaría a una quiebra culpable o fraudulenta de acuerdo con la magnitud y la intención de la sustracción de esos dineros. Gracias, doctora, muy amable. Muy Claro, amable. más bien la responsabilidad civil generalmente sucede, pero esos son daños que pueden ser arreglados de una manera muy normal, ¿eh? Por lo menos, ¿dónde se aplica mucho la responsabilidad civil? En, en los daños materiales. En los daños materiales se aplica mucho la responsabilidad civil, ¿eh? Por lo menos a nivel de cosas y a nivel de animales, cuando por lo menos causa daños materiales, cuando se causan lesiones, cuando se causa eh, cuestiones de sobre todo disminución de determinados bienes. Pero ya en cuanto a tu pregunta de cuestiones de ilícitos, es decir, de sustracción de dinero, más que una apropiación indebida, Ajá. más que una mala llevada de una mala gestión de negocios, se está generando un delito. Y Ok. más que una apropiación de debida, que por cierto es un delito, pero la apropiación de debida, su calificación como hecho punible es menos que por lo menos un robo o un hurto. Y si es calificado puede tener más. Y más que todo, si ese robo o ese hurto fue hecho por un miembro de la empresa. Ahí hay una calificación y por eso el delito más alto. Y si pasa de penas de presidio o de prisión de 8 años, prácticamente no va a tener beneficio. En cuenta, está bien, muchas gracias. Bueno, ¿cómo no? ¿Hay alguna otra pregunta? No, por mi parte no. Bueno. Entonces, pues estamos ya claro que ya esta semana tienen que presentar su actividad y así sucesivamente las otras actividades. Bueno, amigo Líbano y para los integrantes del grupo, muchas gracias por la atención y nos veremos en la segunda clasecita.